Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio de oración. La Red Mundial de Oración del Papa, que incluye el movimiento eucarístico juvenil, continúa orando por Pentecostés. Queremos que puedan tener a mano un altar, que puedan tener una imagen de María, una planta, un poco de pan y una velita. Entonces les damos un tiempito para que puedan buscar todos esos elementos y enseguida iniciamos. Entonces esperamos que pudieran conseguir los elementos y nos vamos disponiendo para este espacio de oración. En este día tan importante de Pentecostés, agradecemos que puedan acompañarnos y decimos todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir o adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir o adorar. Estamos aquí, Señor, Dios Padre de amor. Hace 50 días celebramos la Pascua de Resurrección. Hoy, en otra Noche Santa, celebramos la fiesta de Pentecostés, la presencia del Espíritu en la asamblea fraterna. Como en aquel tiempo, también hoy nos reunimos, junto con María, la Madre de Jesús y nuestra. El Espíritu Santo que recibieron los apóstoles de la Iglesia naciente es el mismo Espíritu que un día recibimos en nuestro bautismo, y es el mismo que hoy Jesús resucitado sigue derramando sobre nosotros para animar nuestro caminar creyente y renovar nuestro compromiso cristiano. El Espíritu Santo nos invita a permanecer en vela, a vivir en vela, para percibir su presencia, para escudriñar sus mociones, para acoger sus movimientos en nosotros. Velando, queremos que se realice en nosotros un nuevo Pentecostés, una nueva invasión de la fuerza del amor de Dios. Este es nuestro anhelo y nuestra esperanza. Pentecostés es la Pascua del Espíritu, aliento de Dios que pone en movimiento la fe y la vida. Velando, queremos preparar nuevamente la venida del Espíritu Santo. Que su fuego nos atraviese para encender nuestro corazón. Que con su aliento nos impulse para ser testigos.
que con su luz nos alumbre para convertirnos en profetas. Que con su calor nos haga ser memoria viviente de Jesús. Compasión con el mundo. Entonces, para continuar este momento de oración, le invitamos a que puedan tener a mano sus velas y poder encenderlas para poder velar en esta noche. Entonces, velando, convirtámonos en llamas vivas que danzan, brillan, calientan y llenan de luz la existencia. Velando, invoquemos la presencia del Espíritu, que todo lo inunda, todo lo transforma y todo lo renueva. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno de los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia, que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Entonces, hacemos un breve momento de silencio, pasamos por el corazón lo que acabamos de escuchar, continuamos con nuestra luz, con nuestra vela encendida en las manos. Entonces, hemos pasado por el corazón este texto y tenemos en la mano este fuego cálido, cercano, y lo podemos ir apagando para continuar con el siguiente espacio de oración.
Tomamos como modelo el testimonio de María de Nazaret, oyente de la palabra, creyente, cualificada, protagonista humilde, sujeto activo, testigo esperanzador de la acción liberadora de Dios sobre la humanidad entera. Su testimonio nos ayuda a revisar, actualizar y celebrar. En este momento les invitamos que puedan tener un papel, un lápiz, para anotar sus peticiones, luego de ir escuchando cada momento sobre María. Ahí está la clave para entender todo el misterio y la grandeza de la que fue la Madre de Jesús. Mujer dócil, quizá sea esta la clave para entender todo el misterio y la grandeza de la que fue la Madre de Jesús. Decir sí al Espíritu, no una vez de dos, sino siempre. Un sí permanente, actualizado, renovado y feliz. Nos tomamos un minutito para escribir una petición para luego colocarnos en el altar sobre María, mujer dócil. Lo escrito, la petición escrita la ponemos en el altar de la manera que ustedes quieran. Mujer del silencio. Silencio para interiorizar, para llenar la mente y el corazón de todo lo que viene de Dios, de su presencia y de su palabra. Silencio también para acoger todo lo que viene del hombre, sus anhelos, sufrimientos y esperanzas más profundas. Nos tomamos nuevamente un momentito para escribir una petición sobre María, mujer del silencio. Mujer de la escucha, escucha la voz del Espíritu para aprender de Él, para saber el camino, para encontrar las respuestas, para saber decir con toda el alma, hagan todo lo que Él les diga. Unos minutitos nuevamente para escribir una petición. María, mujer de la escucha.
Mujer de esperanza. Esperanza porque confía en Él, conoce y ama al Señor. Se apoya en sus promesas, tanto que salen de su corazón como un canto, con las ganas del que no puede callar lo mucho que conoce y ama al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, que hace proezas con su brazo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Tomamos un tiempito nuevamente para escribir una petición. María, mujer de esperanza. Y volvemos a mirar lo que hemos escrito. Nuestra petición a mujer dócil, mujer del silencio, mujer de la escucha, mujer de esperanza. Nos tomamos un momentito de poder contemplar a María. Tal vez tenemos una imagen, un cuadro. Esa María que siempre nos acompaña. Y nos tomamos un minutito de poder contemplar cómo ella fue dócil, del silencio, de la escucha, y es María de la esperanza. Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenía su cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin.
aquella noche de Pentecostés, también María nos acompaña esta noche. Y les decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos con el siguiente momento. Les daré un corazón nuevo y pondré entre ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré entre ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los liberaré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y brotará en abundancia. No les enviaré más hambrunas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Escuchábamos recién a Ezequiel y nos vamos preparando para conocer un poco más sobre los dones. Con cada don vamos a realizar un pequeño gesto con elementos que tenemos en nuestro altar y con las personas que están a nuestro alrededor, si tenemos familiares que están con nosotros, o lo haremos un poco solitos. Sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El mismo Jesús nos dijo: cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Para este gesto del don de sabiduría, tomamos conciencia de este Espíritu que habita en nosotros. Hacemos un momento de silencio y nos dejamos bendecir por Él. Luego, siendo imagen de Dios, nos tomamos un minuto para bendecir a las personas que están a mi lado o que están lejos, con el gesto o la forma que yo quiera. Puedo poner la mano sobre la cabeza, sobre el hombro de las personas que tenemos a nuestro alrededor, o bien podemos extender nuestras manos mandando esa bendición a las personas que están un poco lejos de nosotros. Entendimiento. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite examinar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. El Señor dijo: les daré un corazón que sea capaz de conocerme a mí, Yahvé. Serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. El
siguiente gesto para el don del entendimiento. Sabemos que nuestro corazón le pertenece a Dios. Ahora les invito a pedir perdón por todas las veces que le fuimos infiel al Señor y pedir perdón también por todos esos sentimientos negativos, esos dolores, esos enojos, esas rabias que tenemos guardados en nuestro corazón. Entonces cerramos los ojos un ratito y pedimos perdón. Consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don, como había profetizado Isaías. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. Su palabra derribará al opresor. El soplo de sus labios matará al malvado. Para el gesto del don de consejo. En este momento vamos a elevar una oración por todas aquellas personas que emiten un juicio errado de mi persona. Dicen algo malo, hablan mal de mí o de alguna persona cercana a mi familia. Por esto decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ciencia. Es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Para el gesto del don de ciencia, le invitamos a contemplar la planta, algo verde que tengan cerca, como creación de Dios. Si esta planta es una creación de Dios y hacemos nuestras peticiones, o pedimos, mejor dicho, a Dios, para tener una mirada bondadosa y respetuosa ante la creación. Y pensamos qué otras peticiones podemos hacer a Dios
con respecto a este don. Piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre, a su vez, se siente también invitado a ser piadoso con todos. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, escribió: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: anátema es Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Para el gesto del don de piedad, haremos simbólicamente un gesto de piedad con nuestros familiares, con las personas que estén a nuestro alrededor o inclusive con nosotros mismos. Nos haremos Eucaristía, compartiremos un pedazo de pan. Tomamos un pedazo de pan o lo que tengamos en nuestro altar, lo vamos a partir y con cada pedazo que vayamos a entregar, le diremos a esa persona una palabra de aliento para este momento tan difícil que estamos viviendo, donde estamos lejos de muchas personas y espacios compartidos. Si no tengo a alguien a quien compartir mi pan, lo entrego a Jesús en oración, que Él también está compartiendo conmigo y que me pueda seguir animando a estar lejos de tantas personas que queremos. Fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones,
pues confían incondicionalmente en el Padre. El Apocalipsis dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Para el gesto del don de fortaleza, les invito a cerrar nuevamente los ojos, pensar en cada una de nuestras fragilidades, que nos hacen débiles, que nos hacen vulnerables en nuestro día a día, en eso que nos hace que estemos tristes, que no sepamos qué hacer. Pensar cuáles son las cosas que nos fortalecen y nos ayudan a superar estos momentos que no son tan buenos. ¿Qué es eso? ¿O qué son esas cosas que nos hacen fuertes para seguir adelante? Temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Por eso, Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre, como Isaías había profetizado. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. En este último gesto del temor de Dios, vamos a recordar cuando éramos niños pequeñitos, los más chiquititos que podamos recordar. Y vamos a imaginar que tenemos la posibilidad de sentarnos en el regazo de Dios, experimentando la seguridad de estar con el Padre y que nada nos puede pasar. Y Él, el Padre, nos invita a ser humildes y obedientes. Y vamos repasando nuevamente estos 7 dones. Pasamos por el corazón cada uno, cada gesto que hemos hecho, lo que nos queda resonando en el corazón al haber hecho cada detalle, al haber contemplado a María, también antes, porque ella estuvo presente cuando
recibieron todos los dones los apóstoles. Entonces, cada don es importante. Cada don es recibido en su manera y en su momento por cada uno de nosotros. Entonces, vamos a decir juntos esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu Santo se mueve en nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros esta noche, donde seguimos orando por Pentecostés. Con la fiesta de Pentecostés que celebramos, finaliza el tiempo pascual. Ahora, en su nombre, nos toca a nosotros ser luz en medio del mundo, impulsados por la fuerza de su Espíritu. Que a través de nuestro compromiso sepamos hacer de cada día un tiempo pascual y un tiempo del Espíritu. María nos acompaña para esta misión. Entonces decimos juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces así finalizamos este espacio de oración, este momento de encontrarnos con el Espíritu. Si bien la vigilia fue ayer, pero hoy seguimos celebrando esta fiesta de la iglesia tan importante para todos nosotros. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en YouTube y en las cuentas de Instagram de la Red Mundial de Oración del Papa y del MES. Agradecemos a los niños y a los jóvenes del MES que nos grabaron todos los audios, de la familia Arriola también que nos grabó, a Gustavo Romero que siempre nos canta las maravillosas canciones, a las hermanas de la Compañía de María, en fin, a todos agradecerles por cada detalle que tuvieron con nosotros para que esto pueda salir en vivo para ustedes. Y si se perdieron los likes que en estos días estuvieron en la Red Mundial de Oración del Papa, pueden ir a Instagram, hace unas horitas atrás, con like. En estos días va a ser el último, así que pueden estar pendientes en las cuentas de Instagram de la Red Mundial de Oración del Papa y también en Facebook, donde tendremos más
más cosas interesantes en este mes de junio, que inicia el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces no se pierdan las diferentes actividades y sorpresas que va a tener la Red Mundial de Oración del Papa, que desde luego incluye al mes, ¿verdad? Que también van a tener sus actividades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta otra oportunidad. Muévete en mí.